Bueno, recuerdo que en mi niñez, y tal vez seguro a usted también lo dijeron, ahí sus padres siempre nos advertían, no juegues con fuego. Y nosotros a escondidas, bueno, yo lo hacía también. Es atractivo esto, ¿no? Jugar con fuego. Sí, al menos de niños, qué cosas. No medimos el peligro, a pesar de que nos advierten. Hoy es complicado también con esto de los incendios, no sé cómo se generan, pero muchas veces son personas que prenden a propósito porque disfrutan viendo el fuego y no saben cuánto daño hacen. Y se vuelve como un juego. Recuerdo que ahí bueno, no sé si algunos conocen esto, van a decir en qué barrio vivió. Bueno, lo que voy a comentar es que de pronto en el barrio ahí donde estaba mi niñez, adolescencia, tantas travesuras que hacíamos y no medíamos el peligro, y de pronto un día se nos ocurre, vamos a hacer un balón, pero vamos a envolver telas y de todo, recogíamos y bien amarrado esto, luego combustible y tenga el fósforo, entonces tenemos un balón y empezamos a jugar indoor. ¿Se han hecho esto? Así, ¿en qué etapa vivió? ¿Y en qué mundo? Esto sí que era lo más divertido, pero qué locura. Y nadie nos decía nada, ni nuestros padres, nada, y todos atrás del balón. Y yo decía, bueno, yo creo que ahora entiendo, Dios ha sido bueno y si estoy aquí es porque me ha protegido. Ahí pudimos haber hecho tantos desastres. Yo decía, ahora pensando, ¿qué tal si pateábamos la pelota y se iba a la casa del vecino y se incendiaba? Todos presos, no sé, yo ahora solo pienso, ¿no? Que es una locura. Bueno, ahora no permiten y está bien, por fin, ¿no? Creo que ahí están. Bueno, esas eran las diversiones, pero eso era algo muy peligroso. Jugar con fuego, pueden imaginarse, claro, terminábamos quemados la ropa, los zapatos, ya pueden imaginarse el pelo, y bueno, esa era la aventura, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto me hizo, pensando en esto, sí, yo lo que quiero comentar ahora es que crecemos y de pronto empezamos a jugar con fuego, con muchas cosas que son en verdad destructivas en nuestra vida. Bueno, en general yo puedo decir aquí, claro, según la Biblia es el pecado, pero ahora en esta mañana quiero puntualizar algo en especial que tiene que ver, claro, siguiendo 1 de Samuel, ahora nos topamos con otro tema que justamente es así, repito, como todos los pecados, pero aquí nos apunta algo, a la brujería, ¿sí? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un poco esto enfocado en lo que es la brujería, hechicería y de todo esto, y qué peligro que es esto, pero parece que el ser humano, incluso cristianos mismos, empiezan a jugar y piensa que no va a pasar nada y que esa es como una alternativa, cuando en realidad ya vamos a detectar aquí que esto es totalmente destructivo porque está en contra de la voluntad del Señor. Empezando por esto, recuerdo también ya en la adolescencia, despertando por ahí nos dicen, es que el futuro y hay el horóscopo. Bueno, yo recuerdo en mi adolescencia recogía monedas para comprar el periódico, porque ahí venía el horóscopo. Entonces lo que yo leía solamente el horóscopo, ¿qué me importan las noticias del resto? Y ahí el periódico a un lado, y al otro día también viendo cómo consigo o buscando quién compró el periódico, préstame un ratito, abro horóscopo, ya, entonces sí, ya sé lo que me va a pasar, ¿sí? Entonces, ese era el estilo de vida. Y no sé, gracias a Dios eso se quedó atrás, pero no sé, en la actualidad, claro, ya no hay que ir al periódico, tal vez hay en aplicaciones, no sé cómo estará esto en toda la tecnología, cómo les llega al ser humano, pero ahora, gracias al Señor, digo, ¿en qué estado? Bueno, eso tiene que ver también con brujería, por una casa parece nada, ¿no? Y era chistoso porque la otra vez estábamos en una reunión así, estudiando la Biblia, claro, era una persona nueva, y dice, pastor, ¿qué signo es usted? Bueno, era interesante escuchar esto, ¿no? Escorpión. Bueno, no. Bien, ahora empezando por ahí, después, recuerdo, ¿no? Me decían que yo era picado del mal aire.
Sí, me curaban todos los días, creo, el mal aire. Y parecía que funcionaba esto, ¿no? Bueno, no, ahí se ha sabido. Sí, bien. Y las famosas limpias, adivinaciones, conjuros, impresionantes esto. Bueno, ahora nos podemos reír un poco, pero esto sí es cosa seria. Esto es lo que les digo, es el fuego, que a nosotros parece chiste, parece inofensivo y parece una alternativa de sanidad, una alternativa de buena suerte, una alternativa que nos puede ayudar, cuando en realidad, ¿qué dice el Señor? ¿No? ¿Cuál es la realidad de todo esto? ¿No? Bueno, el tema es esto, el peligro de la brujería. Voy a enfocarme por ahí, pero antes de ir al capítulo 28 de Primera de Samuel, yo quiero presentar aquí unos versículos que nos muestra tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, donde de una forma bien directa y bien clara nos muestra el Señor que todo esto pues es un pecado y que aborrece el Señor 100%. Claro, es pecado. Y en Levítico 20:27, dice: cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante, eso es brujo o hechicero, lo que sea, o espiritista, será condenado a muerte. Morirá apedrado y será responsable de su propia muerte. Esto está escrito en Levítico, pero también en la misma ley, en el libro de Deuteronomio, en el 18, 10, 12, sigue escribiendo aquí, en este caso, pues Moisés, que está el Señor usándolo a él para poner su ley, y dice de esta manera: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Y sigue así todo el texto, ustedes pueden leerlo, sobre todo Deuteronomio 18, ahí está con más detalles, todo lo que el Señor dejó escrito en cuanto a lo que es la hechicería, la brujería y todo lo que está envuelto en esto. Y en el Nuevo Testamento, es bien interesante que en el Nuevo Testamento Pablo empieza a predicar el Evangelio en estos pueblos, hace sus viajes misioneros, y cuando llega a Éfeso, se topó que también en esa ciudad había muchos hechiceros y brujos, brujas, de todo ahí. Y claro, cuando Pablo empieza a hacer milagros también, los otros se sorprenden, algunos creo que pensaron que también tenía que ver con brujería y dicen, pero eso está una brujería más efectiva de alguna forma, y empiezan a investigar, otros se meten a esto, sí se metieron en apuros, pero también hubo unos que se convirtieron, gracias al Señor, unos que seguramente practicaban la brujería y de todo, y ellos se convirtieron al Señor, se hicieron cristianos, hijos de Dios por la fe en Cristo, y aquí podemos ver en Hechos 19, 18 y 19, dice: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Eso es lo que pasó ahí en el Nuevo Testamento, en Éfeso. Todas estas personas que estaban sumergidas en la brujería y entendieron el Evangelio de Cristo, ellos recogieron todo ese material que supuestamente era valiosísimo, ¿sí? Y lo amontonaron ahí, lo quemaron, y aquí nos dice que eso era como una fortuna, era de mucho valor, pero cuando entendemos la verdad a través del Evangelio, esto es basura, esto no sirve porque este es un engaño, detrás de todo esto está el enemigo, esto es, como vamos a ver en este primer punto aquí ya entrando al tema, esto es una elección diabólica, detrás de esto está el diablo y es un engañador y pues quiere desviar de la verdad y hacernos creer cualquier cosa que parece ser que nos hace bien cuando en realidad es algo que el Señor aborrece 100%, es un pecado. Y como por eso yo puse el peligro de la brujería aquí, y porque también puse la ilustración de cómo es esto, cómo el ser humano empieza a jugar con esto y no sabe que al final esto es termina en una destrucción.
Volviendo al capítulo 28, sí, nos vamos a conectar un poco con todo lo que hemos venido repasando. Y solamente los 2 primeros versículos nos une al contexto, sí, los voy a leer, pero después vamos a entrar en detalle desde el versículo 3. Dice así, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1. Por aquel tiempo los filisteos, los enemigos de Israel, sí, reunieron a sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por otro lado, Aquís le dijo a David, sí se conectan un poco esto, ¿no? Filisteos, Saúl, David, Aquís, bueno, ya no voy a repetir mucho esto, sí, ustedes tienen todo el libro y hemos predicado. Dice, Aquís le dice a David, que se unió a los enemigos, David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verás su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Bien, lo dejamos por un momento esto, sí, está en la guerra, los filisteos, David con esos 600 hombres se unen a los filisteos, enemigos de Israel, y van a pelear. Por otro lado está Saúl, el rey de Israel, con su ejército queriendo hacer frente a los filisteos. Y aquí empieza todo esto. En el versículo 3, sí, vamos a leerlo primero hasta el 7. Dice, ya Samuel había muerto. Pondrá atención esto de que Samuel había muerto, es el profeta, todo lo que hemos aprendido de Samuel. Y ya en capítulos anteriores ya nos mostró, nos enseñó de que Samuel ya en verdad estaba muerto. ¿Por qué lo saca otra vez aquí el escritor? Bueno, ya tiene su razón, ya vamos a ver. Dice, ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo había enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Qué tal esto, no? Un tiempo atrás, cuando Saúl estaba bien con el Señor, él reconoció lo que lo leímos acá en la ley, él estuvo de acuerdo y por eso cogió a todos los brujos, hechiceros del pueblo de Israel y los expulsó. Bien, justamente porque estaba en contra del Señor. Pero eso lo hizo hace un tiempo atrás Saúl. El versículo 4 dice, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Ya, ahí están ya los ejércitos para enfrentarse a la batalla. Dice, pero el versículo 5 dice, pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó, dice esta versión, por completo. Pondrá atención a esta parte, dice, por eso consultó al Señor, pero él no respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una divina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Bueno, hasta ahí la primera parte. Explico estos versículos que ahora acabamos de leer. Bueno, están en la guerra, los filisteos están ahí, los enemigos del pueblo de Dios. Por otro lado, Saúl está ya armando su ejército y de pronto le entra miedo, temor a Saúl. Y dice que se descorazonó, eso quiere decir que el miedo se triplicó y se confundió y tal vez le temblaba todo a Saúl ante el enemigo. Y ahora en ese miedo Saúl empieza a consultar al Señor. Hasta aquí parece buenísimo, ¿no? O sea, está bien, Saúl fue a consultar, dice, por medio de sueños, por el Urim, por los profetas. Bueno, en el Antiguo Testamento así se consultaba al Señor. Algún momento ya expliqué también esto del Urim, cómo era que ahí se podía consultar. Yo les dije, ahora tenemos la Biblia para consultar al Señor. Entonces prácticamente usó todos los medios para consultar al Señor. Parece bueno hasta aquí. Pero dice la Escritura que el Señor no le respondió a Saúl. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué y cuándo nos responde el Señor? ¿Por qué si yo estoy en problemas, estoy yo con miedo, estoy asustado, estoy que me desmorono, sí, no tengo fuerzas para nada y estoy consultando al Señor, pero no me responde de ninguna manera y sigo empeorando? Bueno, ya voy a explicar un poco más acerca de esto, pero como no ves respuesta de Dios, entonces una alternativa, plan B. ¿Cuál es? Brujo. Entonces tráigame a la divina, búsquenme una bruja. Y parece que
que pues a pesar de que los expulsó, estaba prohibido por la ley. Ahí estaban los brujos. Enseguida dijeron, rey Saúl, una está aquí en Dor, aquí nomás, tráigamela. Vamos entonces a ver a la bruja, vamos a consultar al brujo. Bien, y luego ya viene lo demás, pero hasta aquí, esta es una lección diabólica. Lo que digo, el peligro de la brujería es, muchas veces se presenta ante el miedo y la preocupación. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por estas circunstancias? Tal vez nos identificamos en parte con el rey Saúl, en medio de tantos problemas, incertidumbres, temores, fracasos, que no nos sale bien esto, estamos mal, ¿y qué va a pasar mañana y ahora? Y los apagones que nos deprimen más. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Voy a perder, ¿y ahora cómo tengo que pagar las cuotas? Y esto si sigue así, nos invade todo esto. Y bueno, consultamos al Señor. Señor, pues ayúdanos y estamos en esto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo voy a suplir esto? Bueno, problemas cotidianos, puede ser de toda índole, así vivimos en este mundo, esa es la realidad. Pero cuando vemos que nos responde el Señor, ¿o qué tal cuando no responde el Señor? Ya pasa un día, una semana, ya estamos 3 meses sin luz, ¿y ahora qué va a suceder? Híjole, algo nos echaron, dicen, ¿no? Algo es hecho aquí. Entonces, pues enseguida, los buenos amigos, entre comillas, ya, visita. Acá nomás está la tal bruja, acá está otro, este es efectivo. Y por un acaso, ¿sabes qué? Este es un brujo de los buenos, porque ahí sabe estar Diosito, ahí sabe estar unas imágenes. Entonces, este brujo es de los buenos, porque si sabe rezar y si sabe invocar a Dios. Entonces, yo te recomiendo, no irás allá, porque ese es el brujo malo, en cambio. Bueno, hay de todo, ¿no? Así nos muestran, esa es la experiencia. El punto es que aquí, después de las circunstancias en las que nos podemos encontrar, ¿qué decisión tomamos? Aquí, yo puse un versículo de Juan 14:1, ante todo esto, como creyentes, si somos en verdad creyentes, eso quiere decir que nuestra confianza, nuestra fe, tiene que estar bien cimentada, 100% en el Señor, nuestra confianza en Él. Por eso Juan 14:1 nos dice, no se angustien, dice el Señor, ¿no? No se angustien. Bueno, es que ahora está tan fácil angustiarse. La mínima nos angustia, la mínima nos deprime, la mínima, ya no sabemos qué hacer y ahora, qué tremendo esto, somos tan frágiles hoy más que nunca, no sé qué está pasando, les digo. Me da susto esto. En realidad, en la sociedad, en nuestras propias familias, ¿qué está pasando? Yo me pregunto aquí, el Señor dice, no se angustien. Y aquí nos dice, confíen en Dios. Y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. Bueno, esa es la medicina divina, pero ¿cuántos en realidad que estamos en estas circunstancias difíciles, así como Saúl, confiamos plenamente en Dios? ¿Quién de los que estamos acá puede descansar 100% en el Señor? En medio de todo el trajín, en medio de todas las circunstancias complicadas, usted puede descansar, usted puede asimilar esto que está diciendo aquí, apropiarse en su ser, en su corazón, en medio de su angustia y confiar plenamente en Él y descansar. Es lo que nos dice el Señor. Pero parece que muchas veces nos falta un poquito esto. No llegamos a concretar aquí. Lo leemos muchas veces esto y decimos, sí, hay que confiar en el Señor, pero el momento de la verdad nos desplomamos. Parece que Saúl estaba algo así, parecía que Saúl sí tenía temor a Dios, por eso confió en el Señor, pero Dios que conoce nuestros corazones, y yo creo que Saúl en su corazón, pues Dios estaba bien lejos. Era solo hacía presencia, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y por eso el Señor dice, bueno, ¿para qué voy a responder? ¿Para qué clamas a mí? ¿Para qué? Si pues yo no soy el centro en tu corazón, si yo pues no tengo ningún valor en tu vida, solo me nombras cuando tú quieres, ¿para qué? Dice el Señor. Entonces, ante el miedo y la preocupación, ¿verdad? Nosotros tendríamos que hacer esto. No angustiarnos, como dice la Escritura, sino más bien confiar en Dios. Usted va a decir, pero ¿cómo confío en Dios? Ahí está el reto que nos pone el Señor. A veces también son pruebas de todo esto, ¿no? Y claro, aquí vemos cuando no hay la cobertura de Dios. Dios no le responde a Saúl. Como que no hay la cobertura. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Dios
no le responde a Saúl? Ya di algunas respuestas. ¿Qué es lo que falta en Saúl? ¿Por qué el Señor no le está respondiendo? Bueno, ya lo mencioné, tal vez tiene un corazón duro, un corazón vacío, un corazón solamente religioso, un corazón que solamente cuando necesita le busca al Señor, pero cuando está bien, pues se olvida del Señor. Entonces, el Señor dice, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a responder? El Señor conoce muy bien nuestras intenciones, conoce bien lo que nosotros somos. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas 6:7 dice, no se engañen por un acaso, porque puede ser que estemos engañados, diciendo, sí, Jesús es mi Señor, mi Salvador. Pablo diría, hey, no se engañen, no se engañen, porque puede ser que sí solamente pronunciamos, pero en realidad no está Jesús en nuestras vidas. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Parece que Saúl estaba cosechando lo que estaba sembrando. Parece que en el corazón de Saúl no estaba el Señor y era solamente una burla. Haciendo burla de Dios, mostrando que sí es un creyente, pero de Dios nadie se burla. Dios conoce todo. Dios sabe todo lo que hay en nuestros corazones y hay que tener cuidado en esto. Entonces por eso no hay la cobertura de Dios. Y cuando no hay la cobertura de Dios, cuando parece que todo se nos va abajo y Dios nos responde, brujo. Entonces el brujo. Entonces hay que consultar algo más. Y ahí esa es una muestra de que no hemos entendido absolutamente nada de la soberanía y el poder y la gracia, el amor, misericordia de todo de Dios. No hemos captado nada. No hemos entendido y veo aquí que Saúl estaba en estas condiciones, pero lamentablemente parece ser que hasta hoy en día todavía en el pueblo de Dios existe esto, solamente mencionar de Dios, pero corazones vacíos. Cuando ahí es donde no hay, como puesto aquí, la cobertura de Dios. Muchos lo abandonan a Dios y claro, algunos dicen es que estoy haciendo por la izquierda, dicen, ¿no? Así es cuando se van fuera de la voluntad del Señor. Dice, pero sí funciona. Tal vez un momento, pero esa es una burla para Dios. No podemos hacer de esta manera. No podemos hacer las cosas torcidas. Cuando buscamos brujería y todo eso, lo estamos torciendo completamente toda nuestra vida. Esto no es agradable para el Señor. Esto es una burla y esto sí que es una ofensa tremenda. Cuando nos dicen o nos niegan, no esto, no, y pensamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Puede ser que el Señor nos está protegiendo de algo, pero nosotros nos empezamos a angustiar, a desesperar, entonces buscamos otras alternativas, hasta salirnos con la suya, con la nuestra, ¿no? Sí, porque nos aferramos, nos obsesionamos a esto, y es que quiero esto y quiero lo otro, y si no, el Señor nos responde, pues yo tengo que buscar los medios, ¿cómo lo hago? Eso ya es, no sé cómo calificarlo, ¿no? Necedad. Así no funciona todo esto. Parece que Saúl se volvió así, ya un poco loco en este sentido. Dios nos responde, claro, tenía muchas razones por qué nos responder el Señor y busca alternativas torcidas. Lo peor que pudo buscar Saúl fue esto de ir donde los brujos. Bueno, esto sería en primer lugar, es una acción diabólica y ahí vemos la primera escena. En lo segundo, vamos a ver justamente lo que mencioné al inicio con esto de esta ilustración de jugar con fuego. Yo creo que la brujería en sí es jugar con fuego. ¿En qué sentido? Vamos a seguir con la lectura, vamos a leerlo desde el versículo 8 al 16. Y aquí se va poniendo un poco más complicado también el texto, les digo, ¿no? En este sentido. El versículo 8, vean lo que hace Saúl. Lo que ya está ido completamente, está fuera de la cobertura de Dios, ahora sí su vida va a estar sumergida en la brujería, y entonces ahí sí hace cosas raras y todo eso, así es en la realidad ahora también. En el versículo 8 dice, Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer, a la bruja, ¿no? Y hasta ahí dice, quiero que invoques a un espíritu, le pidió Saúl. Claro, se disfrazó porque él mismo dijo que prohibió las brujas y ahora está contradiciéndose. Dice, haz que se me aparezca el que yo te diga. Versículo 9, dice, ¿acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer, ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte?
Bueno, parece que entendió un poco esta hechicera lo que dijo antes, pero vean lo que viene en el versículo 10. En su angustia, desesperación y toda ella no le importa absolutamente nada, ¿sí? El versículo 10 dice, tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿Qué tal esto? Dice, tranquila, brujita, ¿sí? No pasa nada. Mira, tan cierto que el Señor vive, le está poniendo al Señor por testigo. Mira, el Señor no te va a hacer nada, le está diciendo en otras palabras. Así que tranquila, sigue nomás con tu hechicería, sigue nomás con tu ritual. No te va a pasar nada. Saúl engañado completamente, se está metiendo en cosas complicadas, está jugando con fuego, se va a quemar este hombre, ¿no? Bien, le está diciendo no tengas miedo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar. Versículo 11 dice, ¿a quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel. ¿Qué les parece? Samuel ya había muerto. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver Samuel, la mujer pegó un grito. Bueno, al escuchar Samuel, ¿sabes un ratito? ¿Qué es lo que pasa aquí? Sabía quién era Samuel. Y ahí sí que ya le dio miedo, ya le asustó a la bruja. Estoy haciendo énfasis en esto porque ya voy a regresar un poco acá. Dice, pero y en ese momento se da cuenta quién es. Dice, pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. Y otra vez Saúl dice, tranquila, no tienes nada que temer. No tengas miedo, tranquila, no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Dijo el rey, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Ese angustiado, ¿no? Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte. Por eso decidí usar la brujería, en otras palabras, ¿no? Para que me digas lo que debo hacer. Bueno, y aquí viene lo difícil, les digo. Este texto no es tan fácil. Yo soy sincero, sí, viendo todo el contexto de la Biblia, ustedes van a decir, pero ahí está, en la Biblia. Si se va donde un brujo, pues si se quiere que levante un siervo del Señor, el brujo hace sus hechicerías y todo eso, y de pronto ahí está. Así podríamos entender, ¿no? O sea, porque decimos, ¿cómo puede ser esto? Para mí, les digo, es un texto muy complicado, muy difícil de entenderlo esto en cuanto a todo ese tema de lo que es la hechicería. ¿Qué está pasando, yo diría aquí? ¿Acaso la bruja tiene tanto poder para levantarle al profeta del Señor el que murió? ¿Acaso los brujos tienen el poder para levantar muertos y preguntar a los muertos? Bueno, aquí entra una primera cosa. Yo les puse aquí pensar que no hay peligro, ya mencioné, sí, o sea, ante todo lo que está diciendo Saúl, aquí no pasa nada, aquí tranquila, no, sigue nomás con tu ritual, que aquí el Señor parece que está respaldando, pero todo es un engaño, todo es una falsa, todo esto. Y antes de seguir, solo quiero que veamos unos 2 versículos de Proverbios. En Proverbios 12:20 dice, en los que fraguan el mal habita el engaño, ¿sí? Ahí están sumergidos, brujas y de todos, los que practican están totalmente engañados. Pero hay gozo para los que promueven la paz, gozo para los que en verdad buscamos al Señor, la paz. Proverbios 14:8 dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Lo que puse esto es para mostrar más bien que detrás de todo esto no hay sabiduría, no hay prudencia, más bien hay necedad. Engaño detrás de todo esto. Para mí, brujerías, todo eso es diabólico, pero conociéndole a quién es el diablo, pues es el padre de la mentira, del engaño, entonces todo esto es fachada y puede hacer cualquier cosa. No es que los brujos, yo estoy completamente de acuerdo en esto, y lo que voy a mencionar, yo no estoy de acuerdo y no creo que los brujos tengan el poder para sacar
al muerto y levantar. Si usted o yo muero un día y después que venga alguien usando un brujo y diga, quiero que le invoquen a tal persona porque quiero consultarle algo. Esto, para mí esto no tienen el poder. Será cualquier otra cosa menos que puedan levantar a los muertos, ¿no? Porque eso le corresponde solamente al Señor. Entonces aquí hay dos cosas. Hay dos cosas en esta parte. Cuando puse aquí jugar con fuego, hay dos cosas para entender esto. Primera cosa, esto es todo un engaño de lo que está haciendo esta bruja, ¿sí? De lo que está saliendo supuestamente Samuel, que pudo haber sido cualquier otra cosa y le está mostrando como real a Saúl, porque después conversa y todo con Samuel. Primera cosa, estoy diciendo por un lado, puede ser que esto sea totalmente un engaño, que no es real, ¿sí? Solo es la brujería, ¿sí? Así es, porque brujería es solo engaño nada más. Pero por otro lado, también puede ser el poder de Dios, ¿sí? Usted va a decir entonces, ahora sí, si ven, sí, el Señor sí puede. Claro que puede hacer. Claro que puede usar el Señor en todo esto, pero aquí lo que nos está mostrando, si es así, si Dios está usando esto, le está dando una gran lección a la bruja, a Saúl y a nosotros y todo, pero le está, porque, ¿saben por qué puede ser también esto? Sí, porque justamente Samuel le va a decir exactamente lo que Dios ya le había dicho antes a Saúl. Todo ya estaba escrito, todo estaba dicho. Y claro, pareciera ser que sí es real Samuel, pero yo puse aquí esta parte, ¿no? Puede ser real también porque Dios es soberano. Él puede usar cualquier cosa para, pues, edificarnos o también para frenarnos, disciplinarnos, lo que sea. El Señor tiene el control sobre todas las cosas. El Señor tiene el control sobre muertos y vivos. Para mí el Señor es un Dios soberano, que está sobre todo. Pero esto no está calificando ni está mostrando de que los brujos entonces sí pueden invocar al Señor para que les ayuden a levantar a cualquier muerto y hacer cualquier cosa. No es así. Repito esto. Para mí está bien claro lo que es brujería, hechicería, que todo está en contra del Señor, engaño, pero otra cosa es el poder de Dios, la soberanía de Dios. Y más bien en este punto de la soberanía de Dios, pues tenemos que entender que Dios puede hacer cualquier cosa. Yo pregunto a ustedes, ¿puede o no el Señor levantar a un muerto? No tiene ningún problema, Él es el Todopoderoso. ¿Puede o no de pronto aquí traerlo al mismo Samuel y poder conversar con Samuel? ¿Puede hacer el Señor? Claro, puede hacer. ¿Eso es brujería? No, ese es el poder de Dios. Claro que no va a usar todo esto. Aquí lo está usando, si es así, lo está usando de una manera extraordinaria, impresionante, yo diría, ¿no? Y es para mostrarle algo bien grave a Saúl, porque después vamos a ver que esto sí se va a convertir en una tragedia. Si fuese una buena alternativa, entre comillas digo, la brujería, y que esto nos va a ayudar para bien, bueno, dirían todos, esto sí funciona, pero después de un tiempo o enseguida, como sea, esto nos muestra destrucción. Esto no sirve para nada, solamente nos va a dejar contra el suelo. Pero viendo la soberanía de Dios, yo puse aquí este versículo de 1 Timoteo 1:17. Pablo, para mí es un ejemplo en esto. Él experimentó tantas cosas en su vida, pero llegó a entender en un momento la grandeza y el poder de Dios. Y si lo puse esto aquí, este versículo, es para que de alguna manera también nosotros aquí podamos asimilar, ver la grandeza, como digo, y el poder de Dios, y nos podamos postrar solamente ante Él en adoración, en alabanza, y reconocer que nosotros no somos nada, porque todo le corresponde, toda la soberanía y el poder a Dios. Y es lo que dice Pablo, ¿no? Después de que decía que Él es el peor de los pecadores y de todo, y Él pone esto y dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debería esa ser nuestra actitud ante el poder de Dios, no ante el poder, entre comillas, de brujos, del demonio, de quien sea, porque el diablo no tiene ningún poder. Es un pobre diablo y usa cualquier tipo de estas cosas.
la única honra y reverencia es a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que Él puede hacerlo todo. Si Él puede levantar muertos, lo que sea. Tal vez aquí, el otro punto, como digo, puede ser esto o sencillamente, pues era cuestión del brujo y era solamente una fachada, ¿sí? Ya, bueno, pero yo pienso que también estaba aquí la soberanía de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Del peligro de la brujería. El resultado es destrucción. Vamos a ver en qué termina toda la situación de Saúl. Y vamos a leer el versículo 17 al 21. Dice: el Señor está supuestamente hablando con Samuel. Dice: el Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Está diciendo la verdad, que fue Samuel o no, pero le está diciendo la verdad a Saúl. El 18 dice: tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. Sí, de alguna forma Saúl estaba en rebeldía, estaba alejado del Señor, y este ser ahí le está indicando esto. El 19 dice: el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, dice Samuel. ¿Por qué dice se unirán a mí? Porque le está diciendo mañana el Señor va a acabar con Israel, va a acabar con tu vida y va a acabar con tu familia, ¿sí? O sea, venía un desastre, venía una destrucción. Dice: y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Bueno, después viene la bruja, le da de comer y todo, pero ahí ya no vamos a leer. Pero hasta aquí dice: el resultado es destrucción. En primer lugar, malas noticias. Bueno sería que usando la brujería y todo nos vaya bien, pero no es así. Camino equivocado. Aquí pues dice justamente el texto: te va a ir mal. Una, porque era solamente un ser, como estamos viendo, parece ser que Saúl solamente nombraba a Dios, pero con un corazón vacío, hacía burla de Dios, y no solo que se burló así, mintiendo y todo, sino que ahora sí fue al extremo, usando brujería y de todo. Entonces, el final de todo esto es destrucción. Malas noticias. ¿Qué es lo que iba a pasar? Muerte, ¿no? Malas noticias. Es que detrás de cada pecado, de cada cosa que está en contra del Señor, hay muerte. Mire, este versículo, solo cojo la primera parte, después voy a mostrar la segunda parte. Es muy conocido este versículo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Conocemos esto. Claro, Pablo nos está mostrando porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y de todos separados de Dios. Ese es el pecado. Pero aquí yo cojo este versículo también para mostrar que cualquier pecado, brujería, lo que sea, pues la paga es destrucción. Y aquí nos está diciendo es muerte, es separación del Señor, ¿sí? Ahora, estas son malas noticias que recibió del brujo, ¿sí? Entonces, algunos dirían: entonces ha sido el brujo de los malos. Es que los brujos buenos solamente saben dar buenas noticias, y si nos dan buenas alternativas, y si nos muestran lo que tenemos que hacer, entonces parece que esta bruja ha sido de las brujas malas, diría alguien, ¿no? Pero no es así. Esa era la realidad. Ahora, hay un detalle más. Si Saúl empezó en este capítulo, empezó su vida mostrando cómo se preparaba para la batalla, y cuando ya vio al enemigo, tuvo tanto miedo, ¿sí? Que se descorazonó, dice la Escritura, se desplomó, a angustia, desesperación, no sabía qué hacer. Dios no le responde, y entonces tiene más miedo, y en el miedo, en la preocupación, en todo lo que está viviendo, alternativa, brujos, va donde los brujos, y bueno, ¿cuáles son los resultados? Si antes estaba con miedo, ahora está 5 veces más con miedo. Está acabado, está destrozado. Si antes tenía angustia, ahora tiene una angustia, no sé cómo decirlo, extrema. Una angustia que le está acabando, le está desesperando.
¿Le hizo bien la brujería? No, le está acabando, le está destruyendo. Entonces tiene un miedo, un temor extremo. Pero yo pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Cómo es para los que en verdad creemos en el Señor? ¿Es posible que de alguna forma se apodere esto en nosotros? El temor, el miedo, las incertidumbres, y nos empecemos a angustiar, a desesperarnos. Yo les digo, yo lucho bastante con esto y para lograr de entender un poco. Y aquí otra vez con este capítulo, nuevamente sale todo esto. Bueno, orando y pensando, digo, a ver, Señor, muéstrame aquí. Claro, están los salmos, y hay un Salmo 4:8, donde dice, ¿no? En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué les parece esto, no? En medio de el desastre, ¿sí? En medio de toda esta calamidad, que ya no sabemos qué hacer, que la angustia nos invade, dice el Señor, acuéstate en paz. Tranquilo, dice, y duerme. Porque solo tú, le dice, Señor, me haces vivir confiado, dice el salmista, ¿no? Yo pregunto, ¿esa es su práctica todos los días, las noches? Porque todos estamos de alguna forma sumergidos en problemas y de todo. Nadie está exento de esto, ¿no? Puede ser a veces una enfermedad crítica, no se sana, se prueba por esto, ya se ha gastado el dinero, ya no hay recursos, ya no sabemos qué hacer, ya nos hemos endeudado y hay que suplir esto. Y sigue la lista y estamos, pero sin saber qué hacer. Claro, así es el estilo de vida, ¿no? Para cristianos y no cristianos. Pero aquí tiene que marcar la diferencia para los que decimos que creemos en el Señor. Para los que creemos en el Señor, pues entonces debería ser real esto, ¿no? Acostarnos, dormir y estar confiados en el Señor. ¿Qué les parece esto? Qué paz que me da, ¿no? Bueno, yo a veces hago esto y sí estoy pensando si vienen las cosas, pero yo quiero siempre recordar esto, ¿no? Porque también lo necesito. Porque quiero mantenerme ahí en la confianza que se debe tener al Señor, ante el Señor, porque esto es lo que me va a generar descanso, fortaleza. Si no hay esto, nos desplomamos, nos decaemos y nos hundimos. Pero el enemigo quiere hacer esto, ¿no? El enemigo nos quiere ver derrotados, acabados, como dice Juan mismo en 10:10, que el enemigo vino a matar, robar, destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, ¿creemos o no creemos? Sería esto, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando? Yo diría. Y bueno, regresando al versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué más sigue? Muy bien, se van al cielo los que repitieron. Porque lo creen, ¿no? Nos hemos aprendido este versículo, ¿no? Porque en Romanos 6:23, uno de los primeros versículos que aprendí ahí cuando me convertí al Señor, ¿no? Y con esto también creo que me evangelizaron, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ahí hay mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues bien, solo en Cristo podemos estar confiados. Nuestra alma puede descansar, nuestro ser puede refugiarse, nuestro ser puede renovar fuerzas. Bueno, con Cristo lo tenemos todo. Si algo está fallando aquí, yo diría, algo pasa con la conexión a Cristo. Algo sucede aquí. Bueno, tendríamos que volver otra vez a esto y tomar conciencia de quiénes somos ahora en Cristo. Es que la Biblia nos muestra que el Señor Jesús es nuestro libertador y que en Cristo los que hemos creído nosotros somos libres. Así es, ¿no? Entonces pues vivamos la libertad. ¿Por qué tenemos que otra vez, como dice en Romanos, por qué tenemos que otra vez como dejarnos encadenarnos a este tipo de cosas, esclavizarnos y otra vez tener que lamentarnos cuando en verdad el Señor Jesús ya nos hizo libres? Él es el que cortó todas esas cadenas y por eso hoy tenemos la esperanza de una vida diferente, vida abundante, vida eterna.
es Jesús de una forma real en nuestras vidas. Entonces, que no nos confundamos aquí, que no tengamos un corazón vacío solamente pensando que sí creo en Dios, pero Jesús no está. Más bien, no salga de este lugar mientras no haya confesado su pecado con arrepentimiento e invitado también a Jesús, a su corazón, como Señor y Salvador de su vida. Así nos muestra al menos este versículo. Porque de otra manera el resultado, no solamente de la brujería, el resultado va a ser muerte, separación eterna. El Señor vino a darnos vida eterna. Entonces, mis hermanos, concluyendo con todo esto, solamente me resta decir esto: todo lo relacionado con la brujería está en contra de la voluntad de Dios. Empezando con horóscopos, como dije, ¿no? Todo esto está en contra de la voluntad de Dios. Esto es brujería. Este tipo de actividad, brujería, ¿no? No debe ser opción en ningún momento de problemas o crisis o de cualquier índole de la vida. No busque esas alternativas cuando está mal. Siga buscando al Señor. El Señor es el soberano y todopoderoso a quien debemos rendir nuestra vida en todo tiempo. Nuestra única alternativa, que es perfecta y que nunca nos va a fallar, es Cristo, Jesús, el que está diciendo: vengan a mí, los que están angustiados, acabados, destrozados, sin que ya no pueden. Jesús dice: vengan a mí y yo les daré descanso para su alma. Espero que usted tenga esa suficiente fe, esa creencia, esa fe, para que pueda descansar en Cristo, en medio de todo el conflicto.